Bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. Prepárate para sumergirte en el oscuro mundo de lo desconocido, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te harán temblar de miedo. En esta serie, exploraremos relatos reales y escalofriantes de encuentros paranormales que ocurrieron cuando la oscuridad envolvió la tierra y el misterio acechó en cada rincón. Desde antiguos cementerios hasta bosques encantados, cada historia te dejará sin aliento y te mantendrá en vilo hasta el final. Así que asegúrate de cerrar bien las puertas y encender una luz, porque estas historias te llevarán a un viaje aterrador más allá de la imaginación. Prepárate para adentrarte en la noche más terrorífica que hayas experimentado. Nunca me ha interesado realmente la historia, estoy más interesado en el mundo natural que en cosas que sucedieron antes de mi tiempo. El otoño pasado, mi papá me dio algo que había estado guardando y que despertaría algo de interés en la Primera Guerra Mundial. Era el 11 de noviembre, el día del armisticio, cuando mi papá entró en mi habitación y me entregó un pequeño libro encuadernado en cuero que parecía tener 100 años, pero supongo que era aún más viejo que eso. Me dijo que tuviera mucho, pero mucho cuidado con él, porque era una reliquia familiar e increíblemente preciosa, del tipo de cosas que fácilmente podrían terminar en un museo algún día, pero en cambio, lo guardamos como un recordatorio cercano de cómo nuestra familia tenía una conexión cercana con uno de los eventos más horribles de la historia mundial. Antes de eso, la historia era algo abstracto, algo que los viejos muertos hacían que tenía poco que ver con mi propia vida, pero en ese momento me di cuenta de que era tan real como yo, que como mi familia tenía una conexión profunda con ella, era tan parte de mí como lo era para ellos. Mi papá explicó que el pequeño libro era un diario mantenido por mi bisabuelo, que había luchado con los fusileros de Northumberland en la batalla de Ypres durante la Primera Guerra Mundial, y como era el día del armisticio, era un momento perfecto para que me familiarizara con él. Pero como dije, no era solo un relato de sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, era un registro de cómo había estado presente en uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Voy a transcribir lo que él escribió, porque siento que esto es algo que todos ustedes deberían escuchar. Era el 22 de abril de 1915, justo después del amanecer. Esta mañana, los alemanes abrieron fuego con un torrente muy pesado. Al principio, eran muchas balas de rifle que zumbaban sobre nuestras cabezas mientras nos agachábamos en las trincheras, pero luego escuchamos el sonido de las ametralladoras comenzando también, este clac 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 de las balas silbando sobre nuestras cabezas. No sabíamos qué intentaban alcanzar, todo ese fuego parecía una pérdida de balas, y a pesar de todo el alboroto, en realidad nos reímos de cómo parecía que nos habían enviado a enfrentar una división de alemanes ciegos. Pero resultó que todos eran parte de su horrible plan para ponernos lo más abajo posible en las trincheras, como carne de cañón para lo que vendría después. Una vez que el fuego se calmó un poco, eché un vistazo por encima de la trinchera para asegurarme de que no hubiera asaltantes alemanes corriendo hacia nuestras trincheras para lanzar bombas adentro, pero justo antes de hacerlo, escuché el ruido más extraño proveniente de la tierra de nadie, como un tipo de chisporroteo que uno podría esperar escuchar de una sartén de tocino frito o algo así. Luego, cuando finalmente miré, vi algo que me heló la sangre. Era como una pared amarillo verdosa de niebla que se acercaba a nuestra posición, espesa y pesada, casi pegada al suelo. Rodó sobre nosotros y era gigantesca, al menos 20 pies de altura. Realmente quiero decir que era como una gran pared acercándose a nosotros. No había absolutamente ninguna escapatoria. No tenía ni idea de lo que era eso que se acercaba hacia nosotros, pero nos infundió el miedo de Dios de todos modos. Supongo que el miedo a lo desconocido es tan natural para el ser humano como comer o beber. Cuando comenzó a rodar sobre nosotros, fue cuando los hombres empezaron a ahogarse. Comencé a toser y a escupir gruesa saliva mucosa que cascaba de mis labios, mis ojos ardían y también mis fosas nasales. Cualquier trozo de piel carnosa expuesta que tocaba se convertía en quemaduras horribles. No lo entendí del todo en ese momento,
pero algunos hombres intentaron escapar de la nube de muerte acostándose en las trincheras, lo cual definitivamente no era lo correcto, ya que era más pesada que el aire y se concentraba cerca del suelo. Los que intentaron eso fueron asfixiados donde estaban, apagados por algo que no entendíamos en absoluto. No teníamos forma de protegernos de eso, todo lo que realmente pudimos hacer fue mojar nuestros pañuelos en el agua fangosa en el fondo de la trinchera y ponerlos sobre nuestras bocas, lo mismo que haces para evitar inhalar humo. Al principio se nos ordenó mantener nuestra posición, pero después de unos minutos, incluso los oficiales en otras partes de la trinchera, más afectadas que nosotros, empezaron a huir del gas. Al final, nosotros también escapamos de las trincheras y corrimos hacia la carretera de la mina. Allí, podías ver a estos tipos simplemente tumbados allí, jadeando por aire. Tenía que haber miles de ellos, hasta donde alcanzaba la vista, y estaban muriendo de una de las formas más horribles imaginables. Lo peor para nosotros fue que no teníamos absolutamente ninguna idea de cómo aliviar su sufrimiento. Era tan confuso que uno de nuestros sargentos tomó un gran frasco de vaselina y comenzó a aplicarlo dentro de la garganta de algunos de estos pobres jóvenes. No funcionó, por supuesto, pero creo que el punto era ayudarlo a sentir que estaba haciendo algo, cualquier cosa para ayudar a los pobres y, Dios mío, el estado en el que se estaban hinchando y cambiando de color, se asfixiaron con su propio líquido ungido, solo filas y filas de hombres se volvieron morados y azules antes de morir. Algunos otros que solo habían inhalado un poco intentaban desesperadamente beber agua fangosa de las zanjas al costado del camino, pero no lo hicieron. De nada, simplemente los enfermó más, nuestros ojos estaban llenos de lágrimas que ardían como el diablo, pero afortunadamente para mí todavía podía ver que no había nada que pudiéramos hacer por aquellos que estaban ciegos, pero necesitaban algún tipo de consuelo. Algo que al menos les diera con la idea de que sus heridas podían ser tratadas. Todo lo que teníamos eran rollos de vendas de nuestro botiquín de primeros auxilios que llevábamos en la esquina de nuestra túnica, así que desenrollamos las vendas y las envolvimos alrededor de las cabezas de aquellos que estaban cegados antes de marchar de regreso hacia donde estaban. Tratamiento me pusieron a la cabeza de la columna de 10 o 12 hombres ciegos, cada uno con una mano en el hombro del hombre que estaba al frente. Todo lo que podías ver a tu alrededor eran columnas de hombres ciegos siendo conducidos de regreso desde las líneas del frente. Fue realmente inquietante. Lo más inquietante fue que en nuestro camino de regreso marchamos cerca de la orilla del río. Fue allí donde vi cientos de cuerpos flotando en el agua. Los hombres habían bajado al río tratando de beber el agua para calmar el ardor en sus gargantas y luego murieron. El agua debido al efecto de hinchazón del gas simplemente flotaron hacia la superficie y comenzaron a flotar río abajo. Era un río de cuerpos y es una imagen que no creo que olvidaré mientras viva. Tengo que pasar lista pronto, veremos cuántos quedan, pero no creo que queden muchos. Dios ayude a aquellos de nosotros que somos lo suficientemente fuertes como para continuar la lucha, porque sé que tendremos que enfrentar esta nueva y terrible amenaza nuevamente y pronto eso será. Todo lo que hay en esa sección particular de su diario sobre la batalla de Ypres, pero me senté allí y lo leí una vez más totalmente absorto. No tenía idea de que tenía un miembro de la familia que había estado involucrado en algo absolutamente aterrador, algo que creo me habría vuelto loco si me hubieran visto obligado a presenciarlo. Leer ese diario fue más aterrador que cualquier novela de Stephen King que haya leído, porque sé que era real. Sé que el río de cuerpos en realidad era algo real y no había sido sacado de la imaginación de algún tonto escritor. Después de eso, no podía dejar de leer sobre la Primera Guerra Mundial sabiendo que mi bisabuelo era parte de ella. Mucho de esto es puro horror, pero nada me perturbó tanto como leer sobre el primer ataque con gas. Estoy seguro de que todos están de acuerdo en haber sido sometidos a eso. Un tipo de tecnología nueva y aterradora habría sido realmente un infierno en la Tierra. La mañana del 23 de septiembre de 1904 fue marcada por nubes grises y ominosas que cubrían los cielos de Cincinnati, Ohio, y estaba lloviendo alrededor de las 10:15 de la mañana cuando el director de la escuela principal Pleasantridge, Thomas I. Zimmerman, tocó la campana para el recreo de la mañana.
Zimmerman pensó que un poco de lluvia no le haría daño a los niños mientras se dispersaban en grupos y comenzaban juegos de béisbol y participaban en travesuras generales. Pero el director había subestimado gravemente lo rápido y lo fuerte que llegaría la lluvia, y no solo la lluvia, sino que una tormenta completa se acercaba rápidamente. Unos minutos más tarde, el viento se intensificó mientras una fuerte lluvia comenzaba a caer en el patio de la escuela. La mayoría de los niños corrieron hacia el edificio escolar para salvarse de empaparse, pero un grupo de alrededor de 30 niñas jóvenes se dirigieron hacia el baño al aire libre en el lado opuesto del patio de la escuela. El baño era un edificio rectangular de aproximadamente 10 pies de lado situado sobre una bóveda de piedra de unos 12 pies de profundidad en el lado este del patio de la escuela. Tenía solo 11 años, pero había tenido que ser reparado varias veces debido a la construcción deficiente. Estaba diseñado para tal vez solo un puñado de estudiantes en cualquier momento, pero ese día más de 30 niñas jóvenes intentaban meterse en el espacio húmedo y reducido. De repente, y sin previo aviso, la madera de uno de los lados del edificio, podrida por años de humedad, cedió y todo el piso del baño se desplomó al fondo de la bóveda, llevándose consigo a todas las 30 o más jóvenes aterradas. El suelo cayó casi 8 pies verticalmente y se destrozó por completo, enviando a niños tan jóvenes como de 7 años a una enorme piscina de aguas residuales que tenía alrededor de 4 pies de profundidad. No hubo ningún estruendo, dijo Elsie Ferguson, de 12 años, más tarde. No hubo ruido alguno. El suelo simplemente cayó, eso es todo lo que pasó. No escuché a ningún niño gritar. Sentí que el suelo cedía y salté rápidamente, aferrándome al costado de la puerta. Me quedé colgando de ella y con toda mi fuerza me levanté y salí de allí. Un puñado de las otras niñas lograron escapar de la misma manera, trepando al asiento del inodoro para hacer espacio a los demás antes de llegar a una puerta. Pero no todas tuvieron tanta suerte. Se desató el pánico y el trágico accidente se convirtió rápidamente en una batalla por sus vidas. Las niñas fueron involuntariamente enfrentadas entre sí en una lucha por la supervivencia mientras intentaban salir de la piscina de excrementos humanos de 4 pies de profundidad. Las niñas más débiles fueron aplastadas por compañeras más fuertes y obligadas a ahogarse en la masa de suciedad. Una joven llamada Lorena Ferguson estaba corriendo hacia el baño justo momentos después de que el piso cediera, deteniéndose en seco al ver la escena horrorosa debajo. Segundos después, dio media vuelta y corrió de regreso a la escuela para pedir ayuda. Algunos minutos después, 2 de las niñas corrieron hacia la sala y exclamaron que una niña había caído en la bóveda. El director Zimmerman más tarde dijo a un periódico local: "No me di cuenta del terrible desastre que nos había ocurrido, pero me apresuré en dirección al edificio exterior. En el camino, me encontré con varias personas que gritaban descontroladamente a voz en cuello, y pasó un tiempo antes de que una de ellas pudiera componerse lo suficiente para explicar lo que había sucedido. Imposible, estaban fuera de su alcance. Luego, algunos de los hombres que corrieron a ayudar lo agarraron por las piernas y lo bajaron aún más en el hueco. Esto ayudó a rescatar a 3 de las niñas antes de que llegara cualquier equipo de rescate, y probablemente salvó al hombre de una vida de culpa en el proceso, dado que se había descontrolado de forma tan horrible en las etapas iniciales del intento de rescate, especialmente dado que las escaleras de mano traídas para la escuela eran demasiado cortas y las cuerdas llevadas no eran más que tendederos, que se rompían inútilmente mientras las niñas intentaban trepar por ellas. Mientras esperaba una escalera más larga, dijo Zimmerman más tarde, rogaba a los niños que estuvieran tranquilos y valientes, y yo los rescataría. Algunas de las niñas mayores siguieron estos comandos e intentaron calmar a las más jóvenes, pero no sirvió de nada, el pánico había tomado firmemente el control.
Las escaleras y cuerdas fallaron repetidamente y los rescatistas se vieron obligados a replantear su estrategia. Con ingenio, uno de los hombres trepó al campanario de la iglesia cercana y desenrolló la cuerda del campanario de la iglesia. Esto fue mucho más efectivo como herramienta y ayudó a salvar las vidas de otras 2 niñas. Otro de los rescatistas encontró una escalera larga en un granero cercano y ayudó al director Zimmerman a sumergirla en el lodo. No era lo suficientemente larga como para llegar hasta el fondo de la bóveda, pero sí lo suficientemente larga para que Zimmerman y algunos otros hombres descendieran y levantaran a las niñas fuera de la masa. Las niñas que fueron sacadas del desastre estaban casi irreconocibles, dijo una sobreviviente llamada Hazel. Sus ojos apretados con fuerza mientras lloraban histéricamente, jadeando por aire y tratando inútilmente de limpiar la suciedad que los cubría. La lucha allá abajo fue terrible. En el caos, la suciedad y la muerte, la masa reunida de espectadores y rescatistas se duplicó cuando los parientes comenzaron a llegar desde el centro de Cincinnati. Solo había pasado 1 hora aproximadamente desde que las noticias del colapso fatal llegaron a la ciudadanía en general. Cuando escucharon las noticias, los residentes de Pleasant Ridge que estaban trabajando en el centro de la ciudad corrieron de regreso al pueblo, donde se encontraron con la vista de los niños frenéticos y las madres de las víctimas congregados frente a la escuela. Muchas de las niñas estaban vomitando y un médico local en asistencia no estaba seguro de si sobrevivirían a la tarde. La confusión frenética continuó durante varias horas más mientras más y más personas llegaban de pueblos cercanos. Aunque la mayoría de las niñas que se apiñaron en el baño vivían en Pleasant Ridge, las rutas entre la escuela y las estaciones de tren estaban llenas de gente. El sistema telefónico del pueblo resultó inadecuado para satisfacer la demanda y cientos de personas se apiñaron alrededor de cada teléfono disponible esperando encontrar si su hija estaba entre las afectadas. Cuando la adrenalina del rescate cesó, el director Zimmerman y sus profesores sollozaban junto con los padres que perdieron a sus hijas. El personal médico local miró al agotado y emocionalmente destrozado director y lo ordenó a una casa al otro lado de la calle para que descansara. Uno de los médicos permaneció allí el resto de la tarde sufriendo de un fuerte dolor de cabeza causado por la tensión y las horas que pasó inhalando los vapores nocivos emitidos por los cuerpos cubiertos de lodo de las niñas ahogadas. En la mañana del domingo del funeral de las niñas ahogadas, todas las campanas de la iglesia de Pleasant Ridge sonaron continuamente desde las 9 de la mañana, cuando comenzó el primer funeral, hasta las 4 de la tarde, cuando se enterró a la última de las 4 niñas ese día. 4 amigas de la escuela de Emma, la primera víctima en ser enterrada, habían sido elegidas para ser sus portadoras. Las niñas llevaban flores vestidas de blanco mientras caminaban junto al féretro. Pero después de llevar el pequeño ataúd al frente de la iglesia evangélica alemana, estaban demasiado afligidas para seguir adelante, así que 4 chicos locales tomaron su lugar. El reverendo de la iglesia metodista trató de calmar a la multitud sollozante, pero una abuela cayó llorando contra el pequeño ataúd y la madre de Emma se desmayó con un grito ensordecedor. En ese momento, 2 de las niñas de blanco se volvieron histéricas y sus padres las llevaron del lugar. Todo el pueblo y una buena parte del resto de Cincinnati siguieron el carro fúnebre hasta el cementerio. Había sido la tragedia más horrible y repugnante en toda la historia reciente de Cincinnati, una que los habitantes del pueblo nunca olvidarían, y las muertes se volvieron aún más terribles por el hecho de que habían ocurrido en un pozo de aguas residuales humanas. Un destino que ninguna persona merecía, y mucho menos una niña inocente. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.